Saludos a cada uno de mis guerreros de la fe. Dios les bendiga. Espero que estén teniendo un hermoso miércoles, un hermoso día. Aquí estamos, ¿verdad?, compartiendo el año bíblico. En esta ocasión nos encontramos en el libro de San Marcos, capítulo 9, y dice así: También les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías, a la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndoles se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, y cruje los dientes y echa espuma, y se ve secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron hacerlo. Y les respondió él: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba. Jesús le pregunta al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes tú hacer algo por él, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba,
reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres jamás. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de manera que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y él se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie les supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y ellos le matarán. Pero después de muerto, él resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa le preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino se habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, ese será el postrero de todos y será el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en su brazo les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan les respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque él no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se le prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa en los cielos. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. En este capítulo vemos el proceso de transfiguración, ¿verdad? Donde Dios dice: este es mi Hijo amado. Así que vemos cómo Dios hace una expresión y una declaración de que este es mi Hijo, este es a quien yo envié. También podemos ver, ¿verdad?, cómo Jesús sana a este joven que estaba enfermo y que su padre va y clama a él
Primero su padre clamó a los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada. ¿Por qué no pudieron hacer nada? Porque no estaban teniendo fe. Por eso Jesús le dijo: generación de incrédulos, ¿hasta cuándo tendré que estar entre ustedes? De la misma manera, así nos dice a nosotros hoy: no seáis incrédulos, tened fe. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy quien di su vida por ustedes. Yo les estoy ofreciendo la salvación. No renuncien más a ella. Acéptame en tu vida como tu Salvador y verás las grandes maravillas que yo podré obrar en ti. Dios les bendiga y que tengan un hermoso día.